Y muy buenos días tengan todos. Bienvenidos a su espacio FinCore, Finanzas Corporativas, para que las tengas a tu alcance. Hoy miércoles 16 de julio les habla para ustedes Marcial Urdanet. ¿Y qué están haciendo los mercados financieros? El promedio industrial Dow Jones cayó el martes debido a que la preocupación por la inflación estadounidense y los resultados dispares de las ganancias de los grandes bancos arrastraron el índice de primera línea a la baja. El Nasdaq Composite, por su parte, se vio impulsado por las ganancias de Nvidia, subiendo a un 0,2% hasta los 20.677,80 y representando un nuevo récord para el Nasdaq Composite. El Dow Jones, compuesto por 30 acciones, perdió 436 puntos o un 0,98% y cerró en 44.023. Así lo hizo también el retroceso del Standard Poor's, el cual perdió un 0,40% y cerró en 6.243, retrocediendo hasta un nuevo máximo después de un máximo histórico alcanzado anteriormente en la sesión. Tanto el Nasdaq Composite como el Standard Poor's alcanzaron el día de ayer, al comienzo de la jornada o antes de la jornada, máximos históricos. Y veamos cómo lo hizo el Nasdaq Composite. Fíjense cómo en esa zona alcista, que también le tenemos un canal trazado y estancado allí en esa base del canal, logró el día de ayer con una vela de indecisión los 23.222,75 para representar un nuevo récord histórico para el Nasdaq. El día de hoy está haciendo una ligera vela y está muy distante de la media de 50. Tendencia alcista de los futuros del Nasdaq Composite, ya tocó sus máximos históricos y lateralizado en esa zona de distribución alta en la base del canal. Las probabilidades de que siga subiendo son menores a las que rompa esa base del canal y retroceda a la media de 50. Y veamos como lo hizo ayer. El índice con un fuerte componente tecnológico se vio impulsado por un aumento del 4% de las acciones de Nvidia después de que la compañía de chip anunciara que espera reanudar muy pronto la entrega de sus ventas de chips a la China. Los datos de la inflación de junio, publicado el martes, representaron un aumento con respecto a los niveles de mayo. Subió el índice del precio al consumidor en un 0,3% mensualmente, lo que lo situó en una tasa de inflación anual del 2,7%, coincidiendo con las encuestas del consenso del Dow Jones. Ahora, lo importante es que la meta de la Reserva Federal es del 2% de inflación interanual. Sin embargo, se está alejando de esa meta y, por supuesto, las disminuciones que se están esperando de las tasas de interés a lo mejor pudiesen estar más en duda en estos momentos por parte de la Reserva Federal, porque recordemos que la Reserva Federal fija sus políticas monetarias de retroceder las tasas de interés o de aumentarlas dependiendo del comportamiento de la inflación. Y estamos observando que sigue la presión de la inflación o de los productos o bienes que consumimos. El índice de precios subyacente, que excluye los precios de los alimentos y la energía por ser los más volátiles, creció un 0,2% intermensual, ligeramente por debajo de lo previsto. En términos interanuales se expandió en un 2,9%, el subyacente sin incluir energía y alimentos, coincidiendo con las estimaciones de los economistas encuestados por Wall Street. En cuanto a las ganancias, los informes de varios pesos pesados financieros no impresionaron a los inversores. Recordemos que ayer comenzaron la temporada de earnings con los grandes bancos. Wells Fargo superó las expectativas de ganancia, pero una reducción en la previsión de ingresos netos con intereses hizo que las acciones cayeran más de un 5%.
Sin embargo, las acciones del JP Morgan bajaron ligeramente a pesar de que el banco publicó resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado, impulsados por los sólidos ingresos de trading y banca de inversión. ¿Qué es lo que pasa con los earnings también? Wells Fargo supera las expectativas, pero está en una zona alcista y la guía de ganancia no fue lo que esperaban los inversores. La guía de ganancias son los ingresos futuros, mientras que el JP Morgan sí subió después de los datos del segundo trimestre fueron muy positivos, pero también está en esa zona alcista y los inversores lo que hicieron fue tomar ganancias que ya tenían previamente obtenidas y comenzaron a vender a pesar de que los eh, resultados fueron significativamente mejores, ¿ok? Las acciones del Citi, sin embargo, saltaron un 5%, más que proporcional a las otras dos, hasta un máximo de casi 17 años después de que el banco anunciara una recompra de 4.000 millones de dólares y superaba las estimaciones del segundo trimestre. Entonces, al Citi también le fue bien, al igual que el Wells Fargo o el JP Morgan, pero sus acciones se comportaron de manera diferente, subiendo un 5% debido a que por los altos ingresos y flujo de caja que tiene la compañía, decidió recomprar 4.000 acciones, 4.000 millones de dólares en acciones. ¿Qué significa esto? Que las acciones van a ser más escasas por haber menos cantidad de acciones en circulación y eso hace que los precios aumenten. Y eso fue lo que percibieron los inversores y veamos cómo está la gráfica del Citibank. Allí tiene, por supuesto, una tendencia alcista después de haber tocado ese nivel bajo de precios en los $56 aproximadamente para seguir subiendo y esto lo hizo en el mes de abril, después de esos retrocesos que tuvieron todos los mercados producto a las noticias de los aranceles. Entonces observamos que después de sus earnings pasados, el precio de la acción siguió subiendo de manera significativa. Aquí rompió un máximo que había dejado en el mes de febrero y siguió subiendo para luego retroceder en esa línea de precios de $85 aproximadamente. Entonces, impulso, retroceso, tocando un soporte importante que antes era una resistencia y fíjense lo que hizo después de los extraordinarios earnings. La ganancia actual fue de $1.96 por cada acción en circulación y lo estimado por los encuestados de Wall Street era de 1.71, es decir, lo actual fue superior a lo estimado. Así lo hicieron el Wells Fargo y el JP Morgan. La diferencia entre ambas es que acá se decidió recomprar 4.000 millones de dólares en acciones y el precio se disparó a 91,80, máximo histórico en 17 años, como lo habíamos mencionado anteriormente. Ahora, ¿qué están haciendo los futuros de las acciones? En este momento se mostraron mixto y en línea plana hoy miércoles por la mañana, mientras los inversores esperaban la publicación de los resultados de varios grandes bancos y el último informe de inflación mayorista que se tiene previsto para el día de hoy. Los futuros vinculados al Dow Jones subieron un 0,05%, mientras que los de Standard Poor's perdieron un 0,04% y así perdieron también los del Nasdaq en un 0,18%. Ligeros retrocesos tanto para el Standard Poor's como para el Nasdaq, aunque ligera subida en el Dow Jones. Entonces están mixtos. ¿Y cómo lo está haciendo el Standard Poor's? Fíjense esa línea plana que observamos en el precio de la acción en el aftermarket y en el premarket del día de hoy y toca su mínimo de 6.257 y está por encima de la media de 50, pero en una línea plana alrededor de los
281. Esto representa apenas una ligera subida de 30 puntos. Ahora, ¿cómo lo hizo el día de ayer? El día de ayer observamos cómo tocó ese máximo histórico en los 6,343 para luego, esto fue después de los anuncios a las 8:30 de la mañana del dato de la inflación y fíjense cómo subió ligeramente durante 45 minutos hasta que en la apertura empezó a retroceder y atravesó la línea móvil de 50, tomó impulso, retrocedió nuevamente, tomó impulso, retrocedió para cerrar en terreno negativo el día de ayer. Entonces, a pesar de ese retroceso, apenas retrocedió en aproximadamente unos 80 puntos el indicador. Entonces, los inversores están muy atentos a lo que está sucediendo en tema de earnings y sobre todo también en tema de aranceles. Los inversores siguen atentos a estos resultados del segundo trimestre, como les estaba diciendo, y el Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley presentarán sus resultados del segundo trimestre el miércoles, al igual que lo harán Johnson Johnson y ASML Holding, que es un referente de industria de chips. Estas compañías harán sus earnings el día de hoy y también se espera el informe del índice de precio al productor de junio que se publicará a las 8:30 AM, hora del este. Los precios del productor tienen que ver con los costos en los cuales se incurren sus precios para producir las empresas y esto a la larga se traslada al consumidor final, por eso es que debemos estar atentos a este indicador. Otros gigantes de Wall Street, incluidos Taiwan Semiconductores, Netflix, y General Electric Aerospace informarán sus resultados más adelante durante la semana. Sigue la temporada de earnings. Mucha lateralidad en los mercados. Em, Noticias encontradas, earnings positivos, negociaciones de aranceles, lo que hace que los inversores estén muy atentos al mercado y es por ello que observamos esta lateralidad. Ante lateralidades, sugerimos estrategias que no sean direccionales o de scalping, sino más bien estrategias de largo plazo que te pudiesen dar rentabilidad en esos comportamientos laterales que haga el mercado. Y es todo por el día de hoy. Les hablo para ustedes y para finanzas corporativas y las tengas a tu alcance, Marcial Urdaneta. Hasta una próxima oportunidad y bendiciones para todos.